Bien, de nuevo en otro episodio de La Verdad. Hoy estamos de nuevo solo el Padre Ramón y yo, pero bien, saludos Padre Ramón. Saludos Santiago. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es interesante, que está en la palestra pública, pero nosotros vamos a tener una consideración muy especial. Vamos a hablar sobre Israel. Aclaramos, no somos sionistas ni pro-palestinos. No, pero no vamos a hablar del Israel actual. Vamos a hablar de la Escritura. Vamos a la Escritura. Vamos a la Escritura. Vamos a hablar de algo que es la singularidad de Israel. Israel es un pueblo singular, es un pueblo especial. ¿Qué de especial tiene este pueblo? Porque no es un pueblo. ¿Qué nos interesa a nosotros eso? No es un pueblo como los demás pueblos, porque los demás pueblos, como han surgido de consenso social y un grupo de personas que están en un mismo territorio, tienen un mismo lenguaje, tienen unos mismos intereses comunes y se organizan como sociedad y como nación. En cambio, Israel es una creación directa de Dios. De hecho, Israel ni siquiera era un pueblo, era un puñado de esclavos que Dios sacó de Egipto, hizo con ellos un pacto, una alianza, y con una misión muy concreta. De forma que Israel es un pueblo que ha sido creado directamente por Dios y con una misión determinada. ¿Y con qué propósito, padre? Bueno, vamos a ver, pero ya esa elección viene de lejos, viene con la llamada a Abraham. Promete a Abraham que va a ser padre de un pueblo numeroso. Le da una constitución que es la Torá, que le da a través de Moisés, y hace con él un pacto, una alianza esponsal en el monte Sinaí. De tal manera que Israel pasa a ser pueblo propiedad de Dios y Dios es el Dios de Israel. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿Cuál es la finalidad de este pueblo? Una finalidad fundamental es preparar el advenimiento del Mesías, del Salvador. Porque el mundo necesita, después del pecado, necesita ser reconciliado con Dios, y esta reconciliación lo hace Dios a través de Jesucristo. De forma que la misión que tiene este pueblo es preparar el advenimiento del Mesías de Jesucristo. De forma que este pueblo, tiene como centro de su naturaleza, de su existencia, está Dios. Y el centro de esto es el Shema, es decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esto es, por tanto, lo que constituye a este pueblo como pueblo único. Es un pueblo, por tanto, un caso único en medio de un mundo idolátrico, en el que el mundo adora las fuerzas de la naturaleza, adora las obras de sus propias manos, poniendo su confianza en las cosas de este mundo. En cambio, Israel está llamado a poner su confianza en Dios. Es, por tanto, un pueblo singular, extraño y asombroso. Sin embargo, hay un problema, porque ser un pueblo distinto no es cómodo. Ser un pueblo especial, distinto a los demás pueblos, eso significa que estás en el blanco de la mira de todo el mundo, que te consideran como un bicho raro, como algo extraño, algo ajeno al resto del mundo. De hecho, los jóvenes tienen como un doble retos en este sentido, porque quieren ser singular, pero no quieren dejar de parecerse a los otros. Y cuando aparece algún bicho raro, como dice por allí, siempre... Por el resto, esto es incómoda. Y por tanto, pues siempre, repito, es incómodo, esa postura es incómoda. Y por tanto, pues siempre, repito, es incómodo, esa postura es incómoda. Y por tanto, siempre, repito, es incómodo, esa postura es incómoda. Y por tanto... Y si esa postura tiene que ver con algo religioso, todavía es peor. Mucho más. ¿Verdad? Mucho peor. Por eso hay tantos jóvenes que tienen... Sus ataques, ¿verdad? Por ser diferente, tienen ataques de los demás, y hay un montón de muchachos que van a la iglesia y que muchas veces ni siquiera quieren decirlo en el ambiente que está en universidad y compañía, ¿verdad? Sí, sí. Eso es para que veamos un poco la singularidad, cómo molesta un poco eso. De hecho, la tentación constante de Israel a lo largo de toda su historia es la idolatría, es volverse a los Baales, o si queremos al sincretismo.
lo que denunciará, por ejemplo, el profeta Elías. ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando de los dos pies? Porque él tiene a Yahvé como su Dios personal, pero también sirve a los Baales, porque los Baales son aquellos que le proveen de alimento. En una tierra como Israel, donde depende sobre todo de la lluvia, hay esta adoración a los Baales, que son los maridos, los señores que proveen la lluvia a su tiempo para que haya cosecha. Si hay cosecha, pues hay bienestar y hay progreso. Y por tanto, Israel pretende compaginar el servicio a Dios y también el servicio a los Baales. Ese era lo más natural en todos los pueblos, que fueran politeístas. Exactamente. Por tanto, esa tentación de Israel es el asemejarse a los demás pueblos, porque repito, es incómodo el ser distinto. Y esto lo vemos de un modo especial. El libro de los Macabeos nos habla precisamente de esa fuerte tentación, cuando llega un momento en que aparece lo que podemos llamar la modernidad. Es decir, con las conquistas de Alejandro Magno, el helenismo se expande por todo el Medio Oriente, y el helenismo era una cultura, digamos, superior, una cultura, era el momento del progreso, es lo progresista, lo avanzado, lo nuevo, lo novedoso, lo moderno y lo universal. Todo el mundo cultura universal. Todo el mundo conocido prácticamente pertenecía a ese imperio. Es decir, que es por tanto, una cultura que se expande y que prácticamente todos los pueblos de Oriente Medio adoptan esta cultura. El helenismo que se expande por toda la cuenca del Mediterráneo. Y eso también afecta a Israel, porque llega un momento en que algunos en Israel, comenzando sobre todo por la gente importante, eso lo podemos leer en el primer libro de los Macabeos, desde que nos hemos separado de los demás pueblos, las cosas nos han ido mal, por tanto, ¿por qué no asemejarnos, por qué no asimilarnos a los demás? Entonces fueron con esta propuesta y empezaron a construir un gimnasio en Jerusalén, se rehicieron sus prepucios, se empezaron a tomar las costumbres de los paganos. Es decir, por tanto, esa es la gran tentación que tiene Israel. Pero si Israel deja de ser, porque la naturaleza de Israel es la de ser el pueblo elegido, el pueblo de Dios, que tiene una misión concreta. Si ahora Israel se asemeja a los demás pueblos, se convierte a los demás pueblos, entonces deja de ser. Porque ya Israel existe en tanto en cuanto tiene una misión que cumplir. Si se asemeja a los demás pueblos, ya no tiene razón de ser, Israel desaparece. Por tanto, ese es el gran peligro. ¿Por qué Dios elige un pueblo? ¿Qué quería él? Porque al final Dios quiere toda la humanidad. ¿Para qué elige este pueblo? Es que este pueblo no lo elige por sí mismo, porque la misión de Israel está en función de los demás pueblos. Exacto. Está en función de los demás, que es preparar el advenimiento del Mesías, del Salvador, que es un Salvador para todo el mundo, pero que se realiza a través de Israel, pero es para todo el mundo. Y eso tiene una repercusión importante para nosotros. Porque no solamente Israel es un pueblo singular, no solamente es una creación de Dios, también la Iglesia es una creación de Dios. También la Iglesia tiene una misión concreta, es una creación divina que no nace de circunstancias, ni nace de determinaciones y de consenso de las personas, sino que viene de lo alto, es de Cristo, y por tanto tiene una misión concreta en la historia. Es simplemente hacer presente el amor de Dios en medio de la historia, porque Dios ha intervenido en la historia humana. Dios no permanece ajeno a la historia humana. De hecho, la primera intervención de Dios en la historia humana es la propia creación. El hecho de que Dios crea, y crea porque quiere hacer partícipe de su propia naturaleza a su criatura, concretamente al ser humano, y es un acto, Dios, de hecho nosotros existimos porque Dios nos ha creado, y por tanto formamos parte de una historia que Dios quiere y que Dios está realizando. Esta es la primera intervención de Dios en la historia humana, en nuestras vidas, que es la propia creación. Una segunda intervención de Dios es la elección de Israel, en que Dios llama a Abraham y le promete, lo hace salir de su tierra para que se apoye en él, y le promete ser padre de una nación numerosa, y toda la historia que hemos visto a través de Moisés, a través de la alianza que hace con el Sinaí, Dios ha intervenido en la historia de la humanidad. Sin Israel, la historia de la humanidad no sería la que conocemos. Sino que Dios a través de Israel ha entrado en la historia.
Y la tercera y más importante intervención de Dios es cuando Dios mismo personalmente se ha implicado en nuestra historia, cuando Él ha tomado nuestra carne, la encarnación en Jesucristo. Ese es el momento culminante, digamos, de la historia humana en que Dios mismo, Él personalmente, se inmiscuye en nuestra historia para transformarla, para cambiarla. Por eso, la historia la podemos dividir en tres grandes momentos. El tiempo de la preparación, como dirá San Pablo, el tiempo de la preparación, que es el tiempo de Israel. El momento culminante, que es el acontecimiento de Jesucristo, su encarnación, muerte y resurrección y glorificación. Y lo que podemos llamar los últimos tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo en este momento. ¿Por qué los últimos tiempos? Porque Dios ya ha hablado y ha dicho todo lo que tenía que decir, ya nos ha mostrado quién es Él, nos ha mostrado sobre todo el amor que nos tiene a través de su Hijo Jesucristo, nos ha mostrado cuál es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es donación de sí mismo, amor a nosotros, servicio a nosotros. No somos nosotros los que estamos sirviendo a Dios. Es Él, porque Él no necesita de nuestro servicio. Es Él el que nos sirve a nosotros. Es Él que ha hecho todo a nuestro favor. Y por tanto, ahora en este momento solamente queda una cosa, que es acoger o no a Jesucristo, creer o no en Jesucristo. Y es donde se decide el bien o el mal de la persona, el futuro de cada uno de nosotros. Pues bien, por tanto, entonces, la cuarta intervención de Dios en la historia ha sido la creación de la Iglesia. La Iglesia es fundamental. Sin la Iglesia, la historia de la humanidad no sería tampoco la que ha sido y la que es. Podemos decir entonces que ha habido una transición de Israel hacia la Iglesia. Así podemos decirlo. De alguna manera, Israel sería continuación, la Iglesia sería continuación de Israel, pero Israel, gran parte de Israel rechazó a Cristo, rechazó al Mesías, como dirá Pablo, que gracias a este rechazo de Israel, los gentiles han entrado en esta historia de salvación, y Israel sigue siendo el pueblo elegido por Dios, porque Dios no se echa atrás de su palabra, Dios no retira su palabra. Y Israel estará, como dirá también el mismo Jesucristo cuando se lamenta sobre Jerusalén, porque no has conocido el día de mi visita, por eso tus enemigos te rodean, etc. Pues Israel en toda su historia y actualmente está en tensión, está rodeado de enemigos porque no ha reconocido a Cristo. En el momento que reconozca a Cristo como Mesías, Israel encontrará la paz, digamos así, encontrará el descanso que necesita. Pero bueno, esto es otra historia que no vamos a entrar nosotros en ella. Vamos a centrarnos ahora entonces en la misión de la Iglesia. Pero la Iglesia también ha sido constituida por Dios, ha sido creada por Dios con una misión. ¿Cuál es la misión? El mismo Cristo se lo ha dicho de diferentes maneras. Cuando ha dicho, por ejemplo, amaos como yo os he amado. O bien, comed de este pan y bebed de este cáliz hasta que yo vuelva. ¿Qué significa comer de este pan y beber de este cáliz? San Pablo dirá claramente que cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte de Cristo y proclamamos su resurrección. ¿Cómo anuncio yo la muerte de Cristo? Pues como ha muerto Cristo, Él siendo inocente, cargó con el pecado del mundo, con el pecado de todos nosotros, y cargando con este pecado destruyó el pecado y por eso Dios lo ha resucitado. Del mismo modo, la Iglesia está llamada a servir al mundo. ¿De qué manera? Cargando con el pecado del mundo, aceptando el rechazo del mundo y amando a sus enemigos, es como muestra lo que es la victoria sobre la muerte y muestra lo que es la vida eterna, lo que es la resurrección. Por eso la Iglesia tiene también este cometido, este ministerio de ser testigo de la resurrección de Cristo. Como dirá, Jesús le dirá a María Magdalena, vete y anuncia a mis hermanos que me has visto resucitado. Tanto la Iglesia tiene la misión de proclamar ante el mundo la verdad. ¿Cuál es la verdad? De que Dios nos ama y de que en Jesucristo, su Hijo Jesucristo, tenemos la salvación y tenemos la vida eterna. Y por tanto, solamente en Él podemos encontrar la salvación. Esta es la misión que tiene la Iglesia, y la Iglesia cumple esta misión de la misma manera que la cumple Cristo. Por eso, porque tiene la misma misión de Cristo, por eso dirá el mismo Jesús, aquel que quiera ser discípulo mío, que cargue con su cruz y que me siga. ¿De qué manera, por tanto, la Iglesia cumple su misión? Como ha sido Cristo, el mismo Cristo dirá, porque no es el discípulo más que el maestro. El discípulo aventajado será
en todo caso, como su maestro. Tanto si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si a mí me han escuchado, también a vosotros os escucharán. Es decir, padre, que la misión de Israel era llevarnos hasta el Mesías, y básicamente también la misión de la iglesia es esta, llevarnos al Mesías también. Es decir, proclamar que Cristo es el Señor del mundo, ya. Que en Cristo está nuestra vida, está Vamos nuestra salvación. Que en Israel no estaba determinado esto del Mesías, pero ahora sí, con la iglesia podemos determinar que definitivamente Jesucristo es el Señor, como dice la Escritura. Tanto la iglesia tiene esta misión hasta que vuelva Cristo, porque Cristo volverá, y cuando Él vuelva y hará nuevas todas las cosas, restaura todas las cosas en Cristo, y entonces la redención de este mundo será completa y definitiva. Hasta entonces, la iglesia tiene esta misión de ser testigo de la muerte y resurrección de Jesucristo, por tanto, de estar al servicio del mundo, amando al mundo. ¿Y cómo se ama al mundo? Dando la vida por el mundo. Por eso, ¿cómo describe el mismo Jesucristo la misión de la iglesia? Dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y qué es lo que hace la luz? La luz lo que hace es servir al mundo. La luz lo que hace es iluminarnos, iluminar a las personas, porque necesitamos la luz, porque si no tenemos luz no podemos caminar, no sabemos quiénes somos nosotros, no podemos movernos porque no vemos absolutamente nada, donde estamos perdidos. Necesitamos luz que nos ilumine, que nos diga, que nos ilumine, saber quiénes somos nosotros, qué estamos haciendo aquí, por qué vivimos, por qué caminamos, por qué sufrimos y por qué morimos y cuál es nuestro destino. Entonces la Iglesia tiene esta misión de ser luz. Y lo importante, la luz está al servicio de las personas. No vive para sí, la luz no es para sí. Por eso la Iglesia no vive para sí, vive para el mundo. No es que sea una persona tan especial en este mundo, que tiene la importancia más grande que los demás. No, es exactamente con los demás, solamente que tiene una misión esencial, una misión fundamental, la misión más grande que puede haber en este mundo, lo más grande que puede ser en este mundo es ser cristiano. Por eso digo esto de la importancia así tan grande, porque si tenemos un servicio, el que sirve no es mayor que el que es servido. Exactamente. Está sirviendo, porque la función la misión de la Iglesia, como la de Israel, que no era para él mismo, sino era en función del mundo, de el Mesías, la misión de la Iglesia es para servir al mundo, para dar vida al mundo. Está al servicio del mundo. La Iglesia no vive para sí, sino que vive para servir, para amar, para donarse por el mundo. Por eso también la misión de la Iglesia es ser sal de la tierra. ¿Y qué es lo que hace la sal? La sal lo que hace es evitar la corrupción y por tanto, pero la sal es curar también, pero cura escociendo. Por eso la Iglesia muchas veces puede parecer incómoda ante el mundo, porque la Iglesia no es como el mundo. La Iglesia un cristiano no puede vivir como el mundo, porque la Iglesia y el mundo son incompatibles. Como dirá Jesucristo claramente, yo al elegiros os he sacado del mundo. Y por tanto el mundo no me ha conocido a mí, tampoco os conocerá a vosotros. Porque el mundo, ¿cómo piensa el mundo? El mundo piensa como criterios humanos. Yendo otro ejemplo, cuando Jesucristo dirá, mi reino no es de este mundo, porque mi reino no es de aquí. Y cuando cuando Jesús anuncia que Él, que es el Mesías, que es el Señor, lo acaba de confesar Pedro en Cesarea de Filipo, y le anuncia por primera vez que Él va a sufrir y va a padecer y va a ser muerto y crucificado, Pedro dirá, Señor, esto no te puede pasar a ti. Y Jesús le dirá, aparta de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. ¿Cómo piensan los hombres? Los hombres piensan en criterios de éxito, de poder, de dominio, de ser más que los demás, de ser el primero. Así es como piensan los hombres. Exactamente como Israel, que esperaba un Mesías. Esperaba un Mesías político, un Mesías que viene a restaurar la gloria de Israel, como en tiempos de David, venía a expulsar a los romanos y por tanto a restaurar, a hacer un reino como piensan los hombres que tienen que ser el reino. Y eso es lo que hacen los reinos de este mundo, que viven, que lo que pretende es controlar, dominar, ya sea por la fuerza, por la violencia física o por la violencia psicológica. Lo que pretende es controlar y imperar sobre los demás, porque muchas veces los reinos de este mundo están en función propia, viven para sí, no viven para el servicio de los demás. Y esto lo estamos viendo en la propia realidad de nuestro tiempo. Como muchos gobiernos solamente piensan en sí mismos, no piensan en el bien de la gente.
En cambio, ¿cómo piensa Dios? Dios piensa con criterios de amor, porque Dios es amor. ¿Y el amor qué es? Don de sí mismo, entrega de sí mismo para los demás, servicio para los demás. De hecho, todo el mundo, toda la creación tiene la impronta de Dios. Y si nos fijamos en la creación, todo en lo que existe en el universo, todo está en función de los demás. Nada vive para sí mismo. Por ejemplo, el Sol está en función de la Tierra, porque el Sol está dando a la Tierra calor, luz, le está dando a la vida. Y el Sol está gastándose, está, digamos, muriendo para que la Tierra pueda vivir. Y la Tierra, a su vez, no vive para sí misma, porque todo lo que tiene la Tierra, las sales, los minerales, las nutrientes que tiene la Tierra, no es para ella, sino es para que puedan germinar las plantas y puedan crecer y puedan desarrollarse. Y las plantas no viven para sí mismas, sino viven para los demás. Una mata de mango no se come sus mangos, sino que los da, los ofrece. Una fuente no se bebe su agua, sino que el agua que la fuente es para el sediento. Por tanto, esa es la ley que rige toda la creación, porque esa es la impronta de Dios, porque Dios es amor, es donación, es servicio hacia los demás. Y por tanto, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios también tiene esta misión de servir a los demás. Solamente que como Dios ha creado al hombre libre, el hombre puede renunciar y puede negar este servicio y puede ir por su cuenta, puede negar a Dios, digamos, de alguna manera. Por eso la Iglesia tiene esta misión de traer la vida y la salvación al mundo. Pero por eso no es como el mundo, no puede vivir como el resto del mundo. Recuerdo una anécdota de un padre chino a su hija que era una campesina, pero tenía dotes para estudiar, y el padre con mucho esfuerzo lo envió a la ciudad a estudiar en un colegio, eran cristianos. Okay. Y ahí en el colegio las muchachas de la ciudad despreciaban a esta campesina, bueno, tal. Y llega un momento en que esta muchacha ya no aguantaba más y pidió a su padre que viniera a sacarla del colegio. El padre fue a hablar con ella, vio lo que pasaba y le dijo: hija, nosotros no somos como los demás, nosotros somos cristianos. Y le invitó a que aceptara y que cargara con esa injusticia que estaban haciendo con ella. Bueno, la historia continúa. Efectivamente, esta muchacha aceptó la propuesta del padre y respondía con amor a las burlas de sus compañeras. Hasta que llegó un momento en que ella, viendo sus dotes, las demás compañeras acudían a ella para que les explicara cuestiones que no entendían, etcétera, etcétera. Y un día una profesora le llamó la atención y preguntó en toda la clase: oye, ¿cómo es posible que después de cómo te han tratado tus compañeras, tú ahora estés prestándoles estos favores? La muchacha dijo: es que yo soy cristiana. ¿Cristiana? ¿Y eso qué es? Y entonces toda la clase pudo explicar en la clase qué era ser cristiano. Por eso está la realidad del mundo. Como dice San Pedro, dad razón de vuestra esperanza y vuestra fe. Por eso la Iglesia es una creación de Dios, y por eso la Iglesia se distingue de todas las demás religiones, porque las demás religiones son creaciones del hombre. Han imaginado un Dios según nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. La Iglesia no, la Iglesia viene de lo alto. Por eso la Iglesia es también una realidad singular, una realidad especial que ha sido creada por Dios con esta finalidad de servir al mundo. Y por tanto la Iglesia está llamada a mostrar lo que es el amor de Dios. No hay nada más grande en este mundo que ser cristiano, porque con ello estamos colaborando con Jesucristo en la redención del mundo, porque Cristo ha querido asociar a su Iglesia en la redención del mundo. Y por eso, ahora bien, el problema que tiene la Iglesia es el mismo que tenía Israel. Es el hecho de ser algo singular, algo especial, algo distinto. Eso es lo que atrae, digamos así, el ser está en el ojo del huracán de todas las demás naciones, como ocurría, por ejemplo, en la iglesia primitiva, que era distinta a los demás porque no asistía a los circos, no asistía a las ofrendas de los dioses del mundo pagano, no se divorciaba de su mujer, tenía los hijos, no abortaba los hijos, etc. Y por tanto, era distinto a los demás, y todo el mundo la echaba como eran ateos, porque no frecuentaban los templos, eran enemigos de la humanidad, gente rara, bicho raro, que eran contrarios al mundo. Que de alguna manera lo mismo que está pasando en estos momentos.
en que el mundo moderno, dominado por estas ideologías, pretende achacar a la Iglesia que va en contra de la historia, que va a remolque de la dirección de que va la historia, cuando es todo lo contrario. Es esta historia, es el mundo moderno el que va en contra de sí mismo. Bueno, de esto hemos hablado en otros podcasts y no nos vamos a rondar en ello. Por eso la Iglesia es de alguna manera rechazada, perseguida, ninguneada por este mundo moderno. Y la gran tentación... Exacto, a eso vamos. La gran tentación que tiene la Iglesia es, como el antiguo Israel, es asemejarse al mundo para evitar esa postura incómoda de ser distinto de los demás, para ser asimilada, para ser aceptada por la sociedad. Por eso hay tanta gente que quiere suavizar la posición de la Iglesia. De la Iglesia. De hecho, todas las herejías que ha habido en la Iglesia han sido con este intento de hacer más aceptable, más adaptable la fe en la Iglesia al mundo. Por ejemplo, pongamos un caso, una de las herejías más terribles que ha habido en la Iglesia fue el arrianismo. Arrio era un sacerdote muy culto que predicando dice que Cristo es Dios y hombre. ¿Eso cómo puede ser? Eso es un poco inaceptable para la gente. ¿Eso la gente cómo lo puede aceptar? No, vamos a ver. Hay que ser lógicos, racionales. Y en aquel momento en que en el mundo, digamos, del mundo del paganismo grecorromano estaba la figura de los semidioses, entonces Arrio piensa, no, vamos a ver. Jesucristo es un hombre. Apartamos de ahí. Solamente que Dios lo ha adoptado, le ha dado toda su fuerza, le ha dado su poder y lo ha adoptado como hijo para que pueda realizar esta misión. Pero, en definitiva, Cristo no es Dios, es un hombre adoptado por Dios. Esto es más aceptable por el mundo, digamos, pagano del entorno que tenía estas ideas, los semidioses. Exacto. Entonces, con la intención, si quieres, con buena voluntad de hacer digerible, adaptable la fe, lo que estaba atraer a esas personas. Para atraer a esta persona que estaba destruyendo la fe. Y es lo que y es la gran tentación que tiene la Iglesia a lo largo de toda su historia y la que tiene en este momento, donde hay algunas personas, algunas de ellas influyentes, importantes dentro de la Iglesia, que con la excusa de la misericordia quieren reducir la fe y la moral, adaptándola al mundo. Por tanto, en el mundo lo que hay que aceptar a las personas homosexuales. Ciertamente, la Iglesia acepta a las personas homosexuales y las respeta y las acoge. Lo que no puede hacer la Iglesia es la práctica homosexual. Pero algunos pretenden adaptar todo esto, pero toda una serie de... O bien, por ejemplo, igualar los derechos de la mujer, concibiendo, por ejemplo, el servicio en la Iglesia, por ejemplo, el servicio del sacerdote, del presbiterado, que es un servicio para la Iglesia, no significa poder en absoluto, no es un privilegio, sino que es Dios llama y llama a quien quiere. Entonces quieren abrirlo a los demás cuando esto es contrario a la tradición, contrario a Jesucristo. Sin embargo, hay un ejemplo que tenemos en esta época de una iglesia que se ha abierto enormemente, ¿verdad? Sí, tenemos, por ejemplo, la iglesia anglicana. Es una iglesia que hasta los años 30 mantenía la ortodoxia en este punto. Y fue a partir de los años 30 en las comunidades de Lambeth, que se reúnen periódicamente, donde se reúnen obispos, presbíteros y laicos, donde se discutía temas concretos. Empezaron a hacer todo el divorcio, empezaron a hacer la homosexualidad, empezaron a hacer la ordenación de mujeres, etcétera, etcétera. Han ido aceptando todas estas cosas. Se supone que iban a aumentar las votaciones cuando tuvieran mujeres también. Exactamente. Curiosamente, los que más resistieron fueron los laicos a estas reformas, a estas novedades. Y en este momento estamos viendo que la iglesia anglicana se está dividiendo, está partiendo, porque hay algunas iglesias anglicanas que no aceptan estas reformas y están apartados de la comunión anglicana. Y esta iglesia, en lugar de... Esto va a provocar que la gente acepte y, por tanto, se acerque más a la iglesia, ¿no? Todo lo contrario. Es la iglesia que está disminuyendo. De hecho, por ejemplo, en toda Inglaterra, que es la cuna de la iglesia anglicana, se calcula que solamente unas 900.000 personas
digamos así, practican, van a la misa anglicana. Es decir, y en la Iglesia Episcopaliana en Estados Unidos, que es la rama anglicana en Estados Unidos, donde quien la preside es una mujer, en una entrevista se trataba que era la iglesia más avanzada, más moderna y la que tenía menos hijos. Y claro, el entrevistado dijo, pues vaya futuro que va a tener esta iglesia, si cada vez tiene menos hijos. Ha servido la diversidad, entonces. Exactamente. Entonces, claro, esa es la tentación que tiene la iglesia con, digamos así, con la excusa de la misericordia, quieren rebajar y adaptar la fe y la moral a las necesidades de las personas, el pensamiento del mundo. Pero la misericordia sin verdad no es misericordia, sino que es engaño. De hecho, Jesucristo nunca dialogó ni consensuó su palabra, su predicación. Tenemos un ejemplo muy claro en el discurso de Cafarón del pan de vida, cuando la gente dice, duro de entender este lenguaje, y Jesús no rebaja su lenguaje, simplemente dice, esta es la verdad. Si no, yo no voy a cambiar la verdad por adaptarme a vosotros, porque esto es palabra de Dios. Y los profetas, por ejemplo, tampoco consensúan lo que censúan la palabra que Dios les manda proclamar, porque esto viene de Dios y lo que viene de Dios es la verdad, es lo que trae la salvación, la vida al mundo. Consensuar, adaptar, eso sería traicionar la verdad. Por eso, ¿cuál es el problema de la Iglesia anglicana? Que en estas asambleas de Lambeth solo se trataba, se discutía y se votaba, y según la votación de la mayoría, entonces se adoptaba una resolución u otra. Sí. Pero la Iglesia no depende de las votaciones, porque la Iglesia no viene de los hombres, viene de Dios, y la Iglesia se debe a Jesucristo. No es una democracia, la Iglesia no es democrática en ese sentido, porque no es un gobierno del pueblo, no es del pueblo, sino que es una creación de Dios, y por tanto la Iglesia tiene que ser fiel a Jesucristo y fiel a la verdad, que la verdad es la que nos hará libres. Si renunciamos a la verdad en nombre de una facilitación de las cosas, entonces estamos destruyendo a la Iglesia. Y por tanto la Iglesia deja de ser lo que tiene que ser, y por tanto ya no ha cumplido su misión, ya no tiene razón de ser. Y por tanto, como ocurre, lo que ocurre, como nos dice el Señor mismo en el Evangelio, cuando habla de aquella parábola de la higuera. La higuera es un símbolo de Israel y es un símbolo también de la Iglesia. Mi amigo plantó una higuera, y cuando uno planta una higuera, ¿qué espera de ella? Que dé fruto, que dijo lo mismo que la canción de la viña. Plantó una viña, pensó que diera uvas, pero dio gracias. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a arrancar yo, porque eso no da nada. Entonces, la higuera es signo de la Iglesia. Es una creación de Dios que ha sido plantada por Dios. ¿Y qué espera Dios de la Iglesia? Que dé fruto. ¿Cuál es este fruto? Los frutos del Espíritu Santo, que sobre todo el amor hacia el otro, la donación, la entrega, el servicio al otro. Mostrar al otro el servicio más grande que la Iglesia puede prestarle al mundo es proclamar la verdad de Jesucristo, que es nuestro único Señor, nuestro único Salvador. Entonces, ¿qué ocurre cuando esta higuera no da fruto? Como aquella higuera que Cristo vio llena de hojas, pero sin fruto. Mucha apariencia, pero en realidad no tenía fruto. Dice, arráncala. ¿Para qué va a estar ocupando un terreno en balde? Y entonces el labrador dice, Señor, déjame un poco que yo la cuide, la abone, la encabe, cabe alrededor, la riegue, y al año que viene, si no da fruto, entonces la arrancas. ¿Por qué está la situación? Si la Iglesia no da el fruto que espera, pues esta Iglesia ya no tiene razón de ser. Como le ocurrió a Israel, entonces el Señor tendrá que cavarla, que tendrá que abonarla, tendrá que corregirla. Ya ocurrió esto con Israel, con el exilio. Cuando Israel desoyó las palabras de los profetas y Israel corría el peligro de quedar absorbido por el paganismo, Dios, el único remedio fue el exilio. Y allí en el exilio Dios purificó a este pueblo. Israel volvió del exilio un pueblo nuevo, un pueblo donde allí reconoció precisamente el monoteísmo, nació justamente en la experiencia del exilio, donde la fe de Israel quedó renovada y reforzada. Pues bien, a lo mejor hará falta que la Iglesia también sea purificada si sigue por esta línea, digamos,
a mi modo de ver, equivocada, y como dice también la Escritura, también equivocada. A lo mejor hará falta una purificación. Esperemos que no sea necesario, porque la purificación es dolorosa, aunque sea necesaria. Pero esperemos que la Iglesia pueda ser fiel al mandato que ha recibido de Cristo y pueda seguir siendo, digamos, singular, pero en una singularidad que está puesta para el servicio del mundo, para dar la vida al mundo. Muy bien, terminamos por hoy. Para hacer definitivamente cumplir la misión que tenemos nosotros, tenemos que aceptar nuestra singularidad, como Israel también fue un pueblo singular, totalmente diferente a los demás. Entonces no nos cansemos, hermanos, y hacer bien como dice la Escritura. Nos vemos entonces en el próximo programa. Hasta luego.